días a todos. Qué privilegio estar aquí con ustedes esta mañana. Bueno, hermanos, mire, quiero decirles que esta mañana hay hermanos de San Pedro Sula aquí con nosotros. Quiero decirles también, hermanos, que esta mañana tenemos hermanos de Cihuatepeque aquí con nosotros. Tenemos hermanos de Tegucigalpa. ¿Y sabe quién los invitó? El Señor, porque nadie los trajo. El Señor ha hecho esta convocatoria esta mañana. Esta es una convocatoria del Señor. Y damos gracias al ver el pueblo del Señor unido esta mañana aquí. En este evento que trae gozo a toda la iglesia en todo Honduras. En todo Honduras. Qué bendición del Señor. Lo único que me preocupa es que si todos están aquí, ¿quién está en Tegus? ¿Verdad? Pero podemos ver el amor que el Señor tiene también para la iglesia en Choluteca y para la vida también del pastor David y Nacife. En esta mañana vamos a estudiar 7 principios bíblicos sobre la responsabilidad de la iglesia para con sus pastores. Y quiero compartirles que pues yo crecí en una iglesia centroamericana, una iglesia conservadora, y mi abuelo fue pastor y a mí me inculcaron mucho desde pequeño a amar a la iglesia y a tener en alta estima los pastores y su trabajo. Pero esto es algo, hermanos, que nosotros necesitamos aprender en la Escritura. Y eso es lo que vamos a estar estudiando esta mañana. Es un tema importante, ¿sabe? Porque poco se habla de eso hoy. A veces tenemos grandes expectativas para el trabajo del pastor. Queremos que el pastor sea alguien que cuida fielmente el rebaño, que alimenta fielmente el rebaño. Son expectativas altas. Pero es necesario también que nosotros entendamos cuáles son nuestras responsabilidades para con nuestros pastores. Sin duda, hermanos, en el mundo hay muchos falsos pastores, ¿verdad? Hay muchos falsos pastores. En Filipenses capítulo 3, versículo 18, dice, porque ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Sin duda hay muchos falsos pastores en el mundo hoy, en las iglesias. En 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 5, Pablo le dice a Timoteo, a estos falsos pastores hay que evitarlos, ¿verdad? Hay que apartarse de ellos, hay que huir de sus congregaciones donde hay falsos pastores. Pero, hermanos, también hay siervos de Dios que aman al Señor y que aman su obra. Y a estos siervos del Señor, hermanos, nosotros necesitamos cuidarlos. Son personas como los que se mencionan en 3 de Juan, de los cuales hace referencia Juan y le dice a Gallo que los encamine. Les dice en 3 de Juan, capítulo 1, 6 al 8, dice, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Y cuando nosotros cuidamos de los pastores que son fieles al Señor, nosotros estamos cooperando
con la verdad. Así que en la escritura vamos a estar estudiando esta mañana 7 responsabilidades de la congregación para con su pastor. No que solo existan 7, hermanos, ¿verdad? Sin embargo, es un buen número para comenzar esta mañana. Así que voy a tener un tiempo de oración y vamos a pedir al Señor que sea Él hablándonos y enseñándonos cómo podemos cuidar de nuestros pastores. Padre, te damos gracias esta mañana por esta congregación que ha venido de todo Honduras, Señor, para acompañar la iglesia de Choluteca esta mañana. Quiero rogarte que seas tú hablándonos a todos, Señor, a todos, enseñándonos a todos a estimar a tus siervos, Señor. Ayúdanos, Señor, no solamente a entender el pasaje o los pasajes que vamos a estar leyendo, sino que también pone en nuestro corazón amor, amor por tu obra, amor por tu reino y amor también por los pastores que tú has llamado para servirte. Que podamos ser una iglesia, Señor, que cuida de sus pastores en todo sentido, Señor, espiritualmente y físicamente también. Lo pedimos en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Quiero invitarle a abrir su Biblia en el libro de Hebreos, capítulo 13. Hebreos capítulo 13, y vamos a estar estudiando algunos versículos de este capítulo. Luego vamos a salir y ver otros versículos, pero vamos a comenzar aquí en Hebreos capítulo 13. En el versículo 17 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. En este texto, entonces, la Biblia nos llama a la congregación a obedecer a sus pastores. Ahora, esta palabra obedecer es bien interesante porque literalmente lo que significa es déjense persuadir por ellos, escuchen sus consejos, tomen seriamente sus amonestaciones, sigan sus instrucciones. Lo que este pasaje nos manda es poner atención a la enseñanza bíblica que los pastores nos dan. Cuando un pastor nos amonesta con la palabra, cuando un pastor nos aconseja con la palabra, este pasaje nos manda a que debemos obedecer y debemos sujetarnos a ellos. Hermanos, en la iglesia Dios ha establecido autoridades. Y las autoridades en la iglesia son los ancianos y pastores. Ellos son las autoridades de la iglesia y ellos gobiernan la iglesia a través de la escritura. A través de la palabra de Dios, ellos aconsejan y ellos toman decisiones sobre la dirección de la iglesia, así como en el hogar, hermanos. El padre tiene la responsabilidad de dirigir su hogar bajo los lineamientos y principios bíblicos. En la congregación también los pastores deben guiar la congregación a través de la palabra de Dios. Y la congregación debe escuchar a sus pastores y sujetarse a ellos. La obligación, hermanos, de los pastores es estudiar diligentemente la escritura para guiar a la congregación en base a la palabra de Dios. Y la congregación tiene la responsabilidad entonces de escuchar de los pastores la dirección bíblica y someterse a ellos, recordando que los pastores velan por nuestras almas. Ese es el trabajo de ellos, velar por nuestras almas. Dios, hermanos, nos cuida a nosotros, cuida de nuestras familias.
Y sabe, usa a los pastores como un medio para advertirnos, para aconsejarnos, para darnos dirección. Y cuando nosotros desechamos el consejo de nuestro pastor, cuando nosotros no escuchamos su amonestación bíblica, no estamos desechando al pastor, hermanos. Estamos desechando al Señor. Y cuando el Señor está hablando con el profeta Samuel, le dice, no te preocupes, Samuel, no te están desechando a ti, me están desechando a mí. Por lo tanto, hermanos, es muy importante que como iglesia nosotros tengamos la disposición de escuchar los consejos de nuestros pastores, de tomar en cuenta su opinión bíblica, ¿verdad? Sus exhortaciones, sus advertencias. Nosotros necesitamos someternos a nuestros pastores. Esa sería nuestra primera responsabilidad. Entonces, someternos a nuestros pastores. Ahora vamos a ver nuestra segunda responsabilidad. Nuestra segunda responsabilidad es sigan el ejemplo de sus pastores. Sigan el ejemplo de su pastor. Hermanos, el pastor no debe ser solo una persona que predica. El pastor es llamado a modelar a la congregación cómo es una vida que glorifica el nombre del Señor. El verdadero pastor debe practicar lo que predica y ser ejemplo a su congregación de cómo se debe vivir para la gloria de Dios. La iglesia entonces está en la obligación de imitar la fe de sus pastores y vivir de acuerdo al ejemplo de ellos. Observe a sus pastores, mire cómo viven, mire cómo sirven al Señor, miren cómo aman al Señor, miren cómo obedecen la palabra e imiten su fe. Vamos a ver aquí en Hebreos capítulo 13, versículo 7, este pasaje que dice lo siguiente, Hebreos capítulo 13, versículo 7. Acuérdense de sus pastores que les hablaron la palabra de Dios y consideren el resultado de su conducta. Imiten su fe. Déjame explicarte un poco este pasaje porque cuando lo leemos a veces nos perdemos muchos detalles. El escritor de Hebreos está hablándole a la iglesia judía que ha sido dispersa y que ha perdido muchos de sus pastores. En Jerusalén murió Esteban, murió Jacobo, el hermano de Juan, también murió Jacobo, el hermano de Jesús, todos fueron mártires y habían participado en la iglesia en Jerusalén. Y les dice en el versículo 7, acuérdense de sus pastores. Ellos ya no están, ellos ya habían muerto, pero les dice, acuérdense de ellos. Y dice, acuérdense de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta. ¿Qué pasó con estos pastores que eran fieles a la palabra de Dios en Jerusalén? Fueron muertos por causa de la fe. Y lo que está diciendo el escritor de Hebreos es, recuerden que ellos murieron por causa de su amor por Cristo. Por su fidelidad a la palabra, ellos estuvieron dispuestos a entregar su vida. Y dice, imiten su fe. Sean como ellos. Sean personas que están dispuestas a dar todo por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así como los pastores murieron en el pasado por amor al nombre del Señor. Nosotros en nuestra generación debemos de tener tal determinación de entregar nuestra vida por amor al Señor. Así que, hermanos, sigamos el ejemplo de estos siervos de Dios que han habido a lo largo de la historia. Personas que aman verdaderamente al Señor y que han estado dispuestos a dar todo por el Señor. E imitemos su fe. Imitemos su fe.
Ahora vamos a pensar en nuestra tercera responsabilidad. La tercera responsabilidad es oren. Oren por sus pastores. Esa es nuestra tercera responsabilidad. Y, hermanos, no puedo hacer más énfasis en esta responsabilidad. Es muy importante que como iglesia nosotros oremos por los pastores, por nuestros pastores. Sugel Michelin dijo que habían 2 libros que el pastor siempre debía tener a mano. 2 libros, dijo, y me asusté cuando dijo 2 libros. ¿Cómo que 2 libros? Sí, 2 libros, dijo. Uno, la Biblia, dijo, y la otra, el libro de miembros para que el pastor esté orando por los miembros. Y cuando escuché eso me gustó, dije, está bien. 2 libros, la Biblia y el libro de miembros para orar por los miembros. Y es responsabilidad del pastor orar por las ovejas, hermanos. Ese es uno de sus trabajos, estar orando por la congregación. Pero también, hermanos, es responsabilidad de la congregación orar por sus pastores. Hermanos, sus pastores necesitan que ustedes oren por ellos diariamente. Y les voy a explicar por qué. Porque la obra que los pastores hacen, hermanos, no es una obra de hombres. Ellos hacen la obra de Dios. No hay una labor más alta que cuidar el rebaño del Señor. No hay una labor más alta que hablar de parte del Señor. Esto es simplemente imposible para un ser humano. Esto es un llamado demasiado alto para cualquier mortal como nosotros. Hermanos, necesitamos la gracia del Señor con nosotros. Necesitamos su mano que nos sostenga en tan grande emprendimiento. No podemos ser pastores en nuestras fuerzas. No podemos. Necesitamos la gracia de Dios. Y por eso es tan importante, hermanos, que ustedes presenten a los pastores constantemente en sus oraciones al Señor. Es interesante, hermanos, no importa cuánta experiencia pueda tener un pastor, él necesita sus oraciones. Pablo una y otra vez concluye en sus cartas diciendo, oren por mí. Y si nosotros podríamos pensar en un misionero experimentado, en una persona que conoce el evangelio, en una persona que tiene mucha capacidad en las cosas del Señor, el apóstol Pablo, pero él continuamente les pide a los hermanos en sus cartas, oren por nosotros, oren, oren, oren por nosotros. Recuerdo a una hermana decirme, bueno, yo creo que la vida de pastor es fácil porque ustedes no andan en el mundo y solo andan en las cosas del Señor y qué bonito, ¿verdad? Ser pastor. Pero déjame decirte, hermano, para que te quede en tu mente. Nadie es más tentado en la congregación que el pastor. Nadie es tan asediado por Satanás y los demonios como el pastor y su familia. Y es su congregación la llamada principalmente a llevarlo delante del Señor en oración. Hermanos, si un hermano cae en la congregación, nos duele mucho. Pero si los pastores caen en pecado en la congregación, hermanos, el daño es aún mayor, mucho mayor. En Zacarías 13:7 dice, heriré al pastor y serán dispersas las ovejas. Y aunque sabemos que ese texto hace referencia al Señor Jesucristo, también es una realidad en la obra del Señor. Cuando el pastor cae en pecado, hermanos, la iglesia sufre mucho. Así que aquí en capítulo 13 de Hebreos, en el versículo 18, el escritor de Hebreos dice, escucha eso. Hebreos 13:18, oren por nosotros, pues confiamos en que tenemos una buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo.
El escritor de Hebreos, al igual que el apóstol Pablo, al igual que todas las cartas del Nuevo Testamento, tienen la misma petición, los siervos del Señor, oren por nosotros. ¿Y por qué dice que oren? ¿Para que sean ricos? ¿Para que no se enfermen? ¿Para que no sufran? No, dice para poder conducirnos bien en todo, para poder tener una vida que agrade el nombre del Señor, para no defraudar al Señor en nada, para poder cumplir la labor que nos ha sido encomendada. Así que, hermanos, recuerden eso. Oren, ore por su pastor. Llévenlo en oración. Su pastor necesita que ustedes oren por ellos. Ahora vamos a nuestra cuarta responsabilidad. Estimen a sus pastores, estimen a sus pastores. Pareciera algo superficial o algo no necesario decirlo, pero nosotros, hermanos, tenemos que cuidar de nuestros afectos. Necesitamos cuidar de nuestros afectos. Y la verdad, muchas veces el trabajo del pastor no es apreciado por la congregación. Pablo le escribe a los hermanos en Tesalónica lo siguiente, en Primera de Tesalonicenses 5, 12 al 13. Escucha lo que Pablo les pide a la iglesia. Dice, os ruego, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Y escucha eso, versículo 13. Y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Primeramente, Pablo les dice que los reconozcan. Y esa palabra, reconocer, tiene la idea de poder profundizar en una relación. A veces nosotros estamos esperando siempre que el pastor venga a nosotros. Pero en ese texto se nos llama a buscar a nosotros, a los pastores, y desarrollar una relación con él. Hermano, si el pastor no te ha buscado, tú puedes invitar al pastor. Si el pastor no te ha invitado a su casa, usted puede invitarlo a la casa suya. Pero busque a su pastor y conójalo. Es su responsabilidad también conocer a su pastor. Así como el pastor debe conocer el rebaño, así el rebaño también debe conocer a su pastor. Así que dice Pablo en el versículo 12, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden el Señor y os amonestan, dice, y versículo 13, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Luego Pablo le pide a la iglesia que los tengan en alta estima por causa de su obra. Dirigir a los hermanos, amonestarlos y corregirlos es un trabajo difícil. Pero es amor, hermanos, es amor. Y nosotros debemos de tener esta labor en alta estima, en mucha estima. Ahora vamos a pasar a la quinta responsabilidad de la iglesia para con sus pastores. La quinta responsabilidad de la iglesia es paguen el salario a sus pastores. Y de pronto algunos van a decir, íbamos bien, pastor. ¿Verdad? Pero hermanos, es que déjeme decirle algo, en el mundo, ser pastor, básicamente es ser un desempleado, ¿sí o no? Peor aún, en el mundo a veces ser pastor es ser peor que un ladrón. En los bancos no les prestan, la gente se burla de ellos. Uno les dice, soy pastor, ¿y de qué trabaja? Pero hermanos, el mundo no estima la obra de los pastores. Para el mundo ser pastor no tiene ningún valor. Pero ¿sabe qué es más triste? Que en la iglesia tampoco estima el trabajo que hace el pastor. Eso es más triste todavía. Porque nosotros somos el pueblo de Dios. Para nosotros la labor del pastor sí debería de ser algo
muy valioso y muy importante. Así que la iglesia tiene la responsabilidad de pagar el salario de su pastor. Hermanos, tanto en el Antiguo Testamento vemos el servicio que hacían los sacerdotes y los levitas y vemos la provisión que Dios establece para sus siervos en el Antiguo Testamento, y también en el Nuevo Testamento claramente el Señor nos manda a sostener a los siervos del Señor. ¿Cómo debe vivir el siervo del Señor? Esa es una buena pregunta. ¿Cómo debe de vivir el siervo del Señor? Hermanos, el siervo del Señor debe vivir con todo lo necesario para hacer la obra del Señor de una manera que honre el nombre de Cristo. Hermanos, no está bien que el pastor viva en una opulencia, ¿verdad? No está bien. Pero tampoco está bien que el pastor vive en miseria. El pastor debe vivir de una manera digna. Digna al llamado que ha recibido de parte del Señor. Hay personas que dicen que Pablo no recibía salario y que hacía tiendas. Y es cierto, en algunos momentos el apóstol Pablo hizo tiendas para subsistir. Pero también Pablo escribió a la iglesia en Corinto. ¿Qué otra iglesia pagó su salario para que él se dedicara a la predicación del evangelio? Y me gustaría leerle lo que dice 2 Corintios 11, 8 y 9. 2 Corintios 11, 8 y 9. Dice: he despojado a otras iglesias, recibiendo salario para serviros a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga. Escucha esto: pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Y en todo me guardé y me guardaré de seros gravosos. Esto, hermanos, es una historia bien triste. Porque, ¿sabe? La iglesia de Macedonia era una iglesia pobre. Las iglesias de Macedonia eran iglesias que tenían grandes necesidades, pero ellos fueron los que pagaron el salario del apóstol Pablo cuando él estaba en Corinto. Y sabe, Corinto era una iglesia que quedaba en una ciudad próspera, pero los corintios no participaron en el privilegio de sostener al apóstol Pablo. ¿Qué privilegios se perdieron de poder apoyar a este hombre en su labor? Porque fueron mezquinos con la obra del Señor. Sin embargo, los hermanos de Macedonia, aunque no estaba Pablo sirviendo en Macedonia, desde allá le mandaban el sueldo. Estos sí entendieron la bendición que es apoyar a los siervos del Señor. Y yo quiero animarles, iglesia, que podemos ser como los hermanos de Macedonia, personas que sostienen a los siervos del Señor, que cuidan de ellos y que proveen para sus necesidades. Así que la quinta responsabilidad, ¿verdad?, es pague el salario de sus pastores. Voy a leer un versículo más solo para que no te quede duda de eso. Dice 1 Corintios 9, 13 al 14. 1 Corintios 9, 13 al 14 dice: ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y de los que sirven al altar, del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Esto lo ha ordenado, hermanos, el Señor. Así que la iglesia debe de pagar el salario de sus pastores. Ahora, la responsabilidad número 6: apoyen a sus pastores en sus tribulaciones. Apoyen a sus pastores en sus tribulaciones. Hermanos, en este mundo vamos a tener tribulaciones, pero en especial los pastores. Es sorprendente cómo Satanás levanta personas en el mundo y aún en la misma iglesia
para oponerse al pastor, para traer aflicción a la vida del pastor. Es nuestra obligación como iglesia estar pendiente de las tribulaciones que sufren nuestros pastores y acompañarlos y orar por ellos y mostrarles nuestro amor. Hermanos, muchas veces es necesario corregir cosas en la iglesia, amonestar hermanos, cambiar patrones no bíblicos, corregir doctrina no bíblica, y el pastor necesita nuestro apoyo. Necesitamos acuerpar al pastor en todas las cosas que son para el bienestar de la iglesia y para la santidad de la iglesia. Que el pastor sienta que nosotros estamos con él, que estamos acuerpándolo, que estamos acompañándolo. En 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 16 al 18, Pablo dice lo siguiente, escribe lo siguiente, mira lo que dice. 2 de Timoteo 4, 16 al 18. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces dice el apóstol Pablo en este texto, en mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. Y hermanos, eso pasa a veces con el pastor. El pastor está haciendo la batalla y los hermanos lo dejan solo, ¿verdad? No es así. Tenemos que acompañarlos en sus tribulaciones, las cuales serán muchas. Hermanos, el llamado a ser pastor es un llamado al sufrimiento. Así que las tribulaciones del pastor van a ser muchas. Pero nosotros como iglesia debemos acompañar al pastor en sus tribulaciones. Finalmente, la responsabilidad número 7. No añada tristeza a sus pastores. No añada tristeza a sus pastores. Y esto me lleva nuevamente a Hebreos capítulo 13, versículo 17, que fue el pasaje con que comenzamos el estudio este día. Hebreos 13, 17 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Hermanos, hay ovejas en las congregaciones, hay ovejas, hermanos, que muerden. Hermanos, hay ovejas que patean también y hay otras ovejas que machucan. Hay ovejas que siempre se están quejando de todo. Siempre ven lo malo. Tienen un corazón lleno de rebeldía y amargura. Pero por otro lado, hermanos, también hay ovejas que son agradecidas y amorosas. Y hay ovejas que traen gozo a la vida de su pastor. Hermano, estás aquí, hermana. Si eres una oveja de esas que traen tristeza, hoy puede arrepentirse esta mañana. Y puede decirle: Señor, yo no quiero ser una oveja que trae tristeza. Yo quiero ser una oveja que trae alegría a mis pastores. Señor, yo no quiero ser una oveja rebelde, no quiero ser una oveja llena de amargura, porque al final, hermano, el daño no lo hace el pastor, el daño lo hace usted y es delante del Señor, es contra el Señor.
Usted se la pierde. Así que quiero animarle esta mañana a arrepentirse y a decirle, Señor, perdóname. Yo no quiero ser una oveja rebelde, yo no quiero ser una oveja amargada. Yo quiero ser una oveja que trae gloria a tu nombre y que es de alegría a mis pastores en la congregación. Si hay algo, hermanos, que le molesta del pastor, si hay algo que usted cree que el pastor está haciendo mal, hermano, acérquese al pastor, hable con él. Dígale, pastor, fíjese que esto me parece que no está bien. Si el pastor, hermanos, es un siervo del Señor, si el pastor tiene el Espíritu Santo, si el pastor realmente ha sido llamado por el Señor, el Espíritu Santo lo va a usar a usted como un medio para santificar a su pastor. Y si el pastor es rebelde y no es un pastor verdadero, entonces el Señor se va a encargarme también de disciplinarlo. Gracias a Dios en nuestras congregaciones no tenemos solo un pastor, tenemos varios pastores. Y tenemos también un consejo de pastores en donde todos los pastores nos reunimos para tratar los asuntos de la iglesia. Así que el Señor va a obrar y va a cuidar de su iglesia. Pero necesitamos apoyar a nuestros pastores y ayudarles. Como conclusión, hermanos, después de estas 7 responsabilidades, yo quiero animarles a hacer una iglesia que cuida de sus pastores. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos da dirección, Señor, y nos ayuda a saber cómo cuidar de nuestros pastores. Oramos, Señor, que podamos tener pastores fieles a tu palabra, pastores que están haciendo tu labor como tú lo demandas. Y también oramos, Señor, que como congregación podamos cuidar de nuestros pastores. Ayúdanos a ser una iglesia fiel, Señor, en cumplir esto que tú demandas de nosotros en cuanto al cuidado que debemos de tener por tus siervos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pasar al